Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para embarcarse en una nueva aventura juntos. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, un lugar que ha sido crisol de culturas, hogar de imperios y cuna de leyendas, Turquía. Pero no vamos a hacer el típico recorrido turístico. No, no. Vamos a ir mucho más profundo, a desvelar los secretos que se esconden tras las mezquitas majestuosas, las ruinas antiguas y las calles bulliciosas. Vamos a explorar Turquía como nunca antes la has visto. Y para esta travesía, hemos preparado algo muy especial, 11 capítulos que te van a cautivar, que te van a hacer viajar con la imaginación y que te van a dejar con ganas de más. Cada uno de estos capítulos cuidadosamente subtitulados, te revelará una faceta diferente de este país increíble. Desde la historia más antigua hasta las costumbres más arraigadas, pasando por la gastronomía que te hará agua la boca y los paisajes que te robarán el aliento. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta la idea de explorar el mundo con nosotros, de descubrir culturas diferentes y de aprender algo nuevo cada vez, te invito a que te suscribas al canal. No te tomará más que un segundo y nos ayudarás muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ti. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créeme, tenemos preparadas muchísimas sorpresas. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y preparémonos para descubrir los misterios y las maravillas de Turquía. ¡Arrancamos! En nuestro primer capítulo vamos a viajar en el tiempo miles de años atrás, hasta los orígenes de la civilización en esta tierra. Olvídate por un momento de Estambul y de los bazares. Vamos a explorar las ruinas de las antiguas ciudades hititas, esas que nos hablan de un imperio poderoso que dominó Anatolia hace siglos. ¿Has escuchado hablar de Hattusa, su capital? Imagínate las imponentes murallas, los templos misteriosos y la grandeza de una civilización que aún hoy nos sorprende con sus vestigios. Vamos a descifrar los secretos de la escritura cuneiforme, a entender la organización social y a desvelar los mitos que dieron forma a su cultura. Es como abrir un libro de historia milenario y vivir sus páginas en primera persona. Y prepárate porque la historia de Turquía es mucho más antigua de lo que imaginas. Luego en el segundo episodio nos trasladaremos a una era diferente, un tiempo de dioses y héroes. Sí, vamos a sumergirnos en el mundo griego y romano en suelo turco. ¿Sabías que ciudades como Éfeso, Troya y Pérgamo se encuentran en territorio turco? Vamos a caminar por las calles empedradas de Éfeso, a maravillarnos con la biblioteca de Celso y a imaginarnos la vida cotidiana en una ciudad que fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Vamos a revivir la leyenda de la guerra de Troya, a buscar los vestigios del caballo de madera y a entender la importancia de esta ciudad en la literatura y en la historia. Y vamos a explorar el anfiteatro de Pérgamo, una maravilla de la ingeniería que te dejará sin palabras. Este capítulo es un viaje a los cimientos de nuestra propia cultura, un recordatorio de que la historia de Turquía está íntimamente ligada a la nuestra. Pero no todo es historia antigua, claro que no. En nuestro tercer capítulo, nos vamos de lleno a la Constantinopla bizantina, la ciudad que fue el centro del mundo durante siglos. Prepárense para admirar la grandiosidad de Santa Sofía, esa iglesia que se transformó en mezquita y que hoy en día es un museo, un monumento que encierra siglos de historia y que te dejará sin aliento. Vamos a recorrer el hipódromo, donde se celebraban las carreras de carros que apasionaban a los bizantinos. Vamos a explorar los restos de los palacios imperiales y a descubrir los mosaicos que decoraban sus paredes. Este capítulo es un viaje a una época dorada, un momento en la historia donde Constantinopla fue el faro de la civilización. Y entenderemos por qué esta ciudad fue tan codiciada y por qué su legado sigue vivo hasta nuestros días. Y como no hay viaje a Turquía que se precie sin hablar de la llegada de los otomanos, en nuestro cuarto episodio nos sumergiremos de lleno en la época del Imperio Otomano, ese gigante que dominó la región durante siglos. Vamos a explorar el Palacio de Topkapi, la residencia de los sultanes, un laberinto de salones suntuosos, patios encantadores y jardines exuberantes. Vamos a descubrir los secretos del harén, a entender el funcionamiento de la corte otomana y a admirar la riqueza y el poder que emanaba de este lugar. Vamos a adentrarnos en las mezquitas imperiales, verdaderas obras de arte arquitectónico, y a entender la importancia del Islam en la cultura otomana. Este capítulo es una inmersión en el corazón de un imperio que dejó una huella imborrable en la historia y en la identidad de Turquía.
Pero la historia no es lo único que hace especial a Turquía. En nuestro quinto capítulo, vamos a explorar uno de los aspectos más vibrantes de su cultura, la gastronomía. Prepárense para que se les haga agua la boca, porque vamos a descubrir los sabores únicos de la cocina turca. Desde los kebabs más jugosos hasta los meces más deliciosos, pasando por los dulces más exquisitos y el café turco que te despertará todos los sentidos. Vamos a visitar los mercados locales, llenos de colores y aromas, y a aprender sobre los ingredientes que hacen tan especial a la comida turca. Vamos a descubrir los secretos de las recetas tradicionales y a entender el papel de la gastronomía en la cultura y en la vida cotidiana de Turquía. Este capítulo es una fiesta para el paladar. Continuamos nuestro viaje en el sexto capítulo, pero esta vez dejando atrás las ciudades y adentrándonos en la naturaleza. Vamos a descubrir la belleza de Capadocia, un paisaje lunar que parece sacado de otro planeta. Vamos a volar en globo aerostático al amanecer, para contemplar la magia de las chimeneas de hadas y los valles esculpidos por la erosión. Vamos a explorar las ciudades subterráneas, construidas por los primeros cristianos para protegerse de las invasiones. Vamos a caminar por los senderos entre las rocas y a maravillarnos con los colores cambiantes de este lugar único. Este capítulo es un respiro de la ciudad, un contacto con la naturaleza en su estado más puro y una experiencia que te dejará sin aliento. Y si de paisajes impresionantes hablamos, en nuestro séptimo capítulo nos trasladaremos a la costa turca, a las playas paradisíacas y a las ciudades con encanto que se extienden a lo largo del mar Mediterráneo y el mar Egeo. Vamos a navegar en barco por las aguas cristalinas, a nadar en las calas escondidas y a disfrutar del sol y la arena. Vamos a explorar las ruinas antiguas que se asoman al mar, vestigios de un pasado glorioso. Vamos a descubrir los pueblos de pescadores, con sus casas blancas y sus barcos de colores. Este capítulo es una invitación a relajarse, a disfrutar del buen clima y a sumergirse en la belleza de la costa turca. Pero la diversidad de Turquía no se limita a su geografía y a su historia. En nuestro octavo capítulo, vamos a explorar la riqueza de su cultura contemporánea. Vamos a sumergirnos en el mundo del arte turco, desde la pintura y la escultura hasta la música y el cine. Vamos a descubrir el trabajo de artistas emergentes y a comprender la influencia de las tradiciones en la creación contemporánea. Vamos a escuchar los sonidos del saz, el instrumento musical turco por excelencia, y a bailar al ritmo de las canciones populares. Vamos a entender la importancia del arte como forma de expresión y como reflejo de la sociedad turca. Este capítulo es una ventana al alma de Turquía, una forma de entenderla desde la perspectiva de sus creadores. En nuestro noveno capítulo, vamos a adentrarnos en la vida cotidiana de Turquía, vamos a conocer a su gente, a sus costumbres y a sus tradiciones. Vamos a visitar los bazares, esos mercados llenos de vida donde se puede encontrar de todo, desde especias y textiles hasta alfombras y cerámica. Vamos a participar en una ceremonia de té turco, un ritual social que tiene una gran importancia en la cultura. Vamos a conocer los valores de la familia, la hospitalidad y la importancia de la comunidad en la sociedad turca. Este capítulo es una inmersión en el corazón de la vida turca, una forma de comprender su día a día y de acercarnos a su gente. Y para el 10º capítulo, nos sumergiremos en el mundo espiritual de Turquía. Vamos a explorar las diferentes religiones que conviven en este país, desde el Islam mayoritario hasta las minorías cristianas y judías. Vamos a visitar mezquitas, iglesias y sinagogas, y a comprender la importancia de la fe en la vida de las personas. Vamos a conocer las diferentes corrientes del Islam y a entender su papel en la cultura turca. Vamos a reflexionar sobre el diálogo interreligioso y sobre la importancia de la tolerancia y el respeto entre las diferentes creencias. Este capítulo es un llamado a la reflexión, una invitación a comprender la diversidad espiritual de Turquía. Finalmente, en nuestro capítulo número 11, vamos a hacer un recorrido por la Turquía moderna, la que se está construyendo día a día. Vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades que enfrenta el país en el siglo XXI. Vamos a discutir sobre su papel en la región y en el mundo. Vamos a analizar su economía, su política y su sociedad. Vamos a reflexionar sobre el futuro de Turquía y sobre su identidad en un mundo globalizado. Este último capítulo es una conclusión de nuestro viaje, una mirada al presente y al futuro de este país fascinante. Y bien, hemos llegado al final de esta aventura por tierras turcas. Espero que estos 11 capítulos subtitulados les hayan cautivado, les hayan enseñado algo nuevo y les hayan dejado con ganas de seguir explorando este mundo.
Maravilloso. Hemos viajado en el tiempo, hemos caminado por ruinas antiguas, hemos probado sabores deliciosos, hemos volado en globo sobre paisajes de ensueño y nos hemos sumergido en la vida cotidiana de Turquía. Hemos descubierto la riqueza de su historia, la diversidad de su cultura y la belleza de sus paisajes. Y hemos aprendido que Turquía es mucho más que una postal, mucho más que un destino turístico. Es un país lleno de contrastes, de sorpresas y de historias que merecen ser contadas. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje. Su presencia y su apoyo son la mayor motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me gustaría saber qué les ha parecido este recorrido por Turquía, qué capítulo les ha gustado más y qué les ha sorprendido de este país. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden que estamos aquí para seguir aprendiendo juntos, para seguir descubriendo el mundo y para seguir compartiendo experiencias. Ahora, antes de despedirnos, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha entretenido y les ha enseñado algo nuevo, les pido que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan lo mucho que nos ayudan con estos pequeños gestos. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas aventuras más planeadas y no queremos que se pierdan ninguna de ellas. Así que una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y gracias por su curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo, listos para seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima, viajeros. Adiós.